Desde tiempos prehistóricos, los distintos grupos humanos compitieron entre sí por territorios. Esta competencia se convirtió en una constante a lo largo de la historia, aunque los grupos que competían en sí no aglutinaban a pueblos homogéneos solamente, sino que también se basaban en cuestiones como la religión, la clase social u otro. Pero al nacer la idea del Estado-Nación, nuevamente se puso en primer plano a los distintos grupos humanos, esta vez las naciones, que estarían definidas por un origen común y características compartidas. Esta visión nacionalista provocó una serie de revoluciones y conflictos que llevaron al establecimiento de nuevos estados. Pero en el reordenamiento geopolítico varias naciones quedaron divididas o fueron creaciones diplomáticas, como el caso de Bélgica, por ejemplo. El caso italiano es muy interesante para estudiar el surgimiento del Estado-Nación y el nacionalismo. El periodo de unificación o reunificación fue llamado el Risorgimento, el Resurgimiento, y se dio entre 1848 y 1870. A comienzos del siglo XIX, la península itálica estaba compuesta por varios estados: el reino lombardo-véneto, bajo el dominio austríaco, los estados pontificios, el reino de Piamonte-Cerdeña, el reino de las dos Sicilias, entre otros. El proceso de la unificación fue, en gran parte de la península, el producto de la voluntad de las clases dirigentes de la mayoría de las regiones y estados italianos preunitarios, que por razones no solo ideales, sino también geopolíticas y económicas buscaron eso. En el reino de las dos Sicilias hubo una consistente participación popular, caracterizada por el apoyo prestado a Garibaldi y a su ejército por un gran número de voluntarios meridionales. La figura carismática de Giuseppe Garibaldi y su promesa de llevar a cabo una reforma agraria de gran envergadura en el Mezzogiorno había en efecto engendrado grandes ilusiones no solo en las masas rurales, sino también en muchos intelectuales de esa zona, algunos de los cuales habían sido perseguidos y exiliados. Una idea nació en esta etapa, la idea de la Italia irredenta, que sería la Italia no rescatada. Los diversos movimientos irredentistas propusieron, aunque con diferentes matices, la anexión de las tierras consideradas italianas, que tras la Tercera Guerra de Independencia Italiana de 1866 seguían en territorio extranjero, como podría ser Trentino, Venecia Giulia, Dalmacia, Niza, Córcega, Malta y otros. Los territorios considerados no redimidos fueron definidos como tales según criterios variables. A veces el criterio considerado fue el lingüístico-cultural, que es la presencia de hablantes de italiano. Otras veces fue el geográfico, que sería la pertenencia a las fronteras naturales. Y otras veces fue el histórico, que es la pertenencia al territorio, en el pasado, a uno de los antiguos estados italianos. Cronológicamente hubo dos irredentismos italianos, uno del Risorgimiento y otro de los fascistas. El primero quería la unión con el Reino de Italia de todos los territorios con población mayoritariamente italiana que quedaban fuera de la unificación de 1870. En algunas tierras fronterizas se dieron situaciones de conflicto que en ocasiones pusieron en posiciones opuestas a los habitantes de un mismo país. Por ejemplo, en Trentino, el Imperio Austrohúngaro alistó a jóvenes para el servicio militar, y en 1914, al estallar la Primera Guerra Mundial, muchos fueron al frente, llegando a un total de 65.000 al final del conflicto. Sin embargo, más de 800 personas de Trentino eligieron Italia como su patria en lugar de Austria, cruzando clandestinamente la frontera y alistándose como voluntarios en el ejército real italiano. La segunda etapa del irredentismo, la fascista, fue mucho más agresiva y condujo en parte al desastre italiano de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, después del final de la Primera Guerra Mundial, el movimiento fue hegemonizado, manipulado, y también distorsionado por el fascismo, que lo convirtió en un instrumento de propaganda nacionalista, colocándola en el centro de una política imperial, que se materializó muchas veces en italianizaciones forzadas. El fascismo consideró territorios irredentos a Saboya y Corfú, y también a las Islas Jónicas, que no habían sido nunca parte de la Italia moderna y que no pertenecían a la región física italiana, y que además tenían poca gente de habla italiana viviendo allí. Podemos ver y hacer un repaso general de los territorios reivindicados como parte de la Italia irredenta. ¿Qué sería? La Venecia Julia, que se anexó a Yugoslavia, con las provincias de Trieste, Gorizia, Poli y Fiume. También está el país de Niza, que incluye parte del antiguo condado de Niza y el Principado de Mónaco. También está Córcega, la Suiza italiana, el archipiélago Pelagosa, Malta y las islas vecinas, la República de San Marino y la Ciudad del Vaticano. Otros territorios ya fuera de la frontera de la región geográfica italiana son Dalmacia y Bibio. Otros territorios también fuera de estas fronteras naturales son Saboya,
algunos pueblos históricamente de habla romanche en el cantón de los Grisones, en Suiza, algunas ciudades de Valais, las islas Jónicas, la isla de Sassán, que es actualmente parte de Albania, de hecho está frente a Albania, las islas de Galita, frente a la costa de Túnez también. Hay que recordar que en varios de estos territorios había una considerable población italiana a principios del siglo XX y hasta mediados del siglo XX en realidad. Para 1940 la situación era esta. En el cantón de Tesino, en Suiza, había 430.000 italianos. En Libia, 150.000. En Túnez, casi 120.000. En Malta, 200.000. En Dalmacia, 60.000. En Córcega, 200.000. En Albania, 33.000. En el condado de Niza, entre 4.000 y 9.000. En las islas Jónicas, 2.000. Y en Saboya, algunos centenares. Actualmente los hablantes de italiano han aumentado en el condado de Niza, principalmente debido a la inmigración. Se han mantenido sin cambios en el cantón de Ticino, y también experimentaron un pequeño descenso en los Grisones, mientras que disminuyeron bastante en Malta debido a la asimilación a la cultura de Malta. En Venecia Julia casi no hay población italiana debido al éxodo de Istria, y también casi desapareció en Dalmacia, también nuevamente debido a la emigración. En cuanto a Córcega, el idioma italiano es entendido por una parte de la población, pero se usa muy marginalmente. Finalmente, con respecto a las islas Jónicas, los últimos vestigios del dialecto veneciano local, especialmente en Corfú, desaparecieron en la década de 1960, aunque todavía se usa el italquiano, que es una lengua mixta de origen hebreo con muchos términos venecianos y apulianos. Así que, como pudimos ver, es el nacionalismo italiano donde surge la idea y el término irredentista. Esta idea fue tomada por otros nacionalismos y actualmente tanto estados como movimientos políticos y culturales tienen reclamos irredentistas. En próximos videos estaremos viendo a varios de ellos. Espero que les haya gustado el video. Pongan me gusta si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mi otro canal, Megavisión Mundial. Nos vemos pronto, saludos.